Iglesia Paz de Cristo, Proezas, saludos a todos los hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor y muy gozosos porque nuevamente estamos como cada domingo en su casa, la casa de Dios aquí en Proezas. Y bueno, hoy hermanos, esperando que se encuentren bien, agradecidos con el Señor por todo lo que nos concede. Y bueno, ahí resguardados en su casa, cobijados bajo la sombra del Omnipotente, como lo hemos recitado también ya muchas veces, lo retomamos. Hermanos, pues hoy domingo inicia la Semana Santa, esta semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, y para esto quiero que hoy, hermanos, escuchemos esta predicación en el nombre de Jesucristo. Espero que estén todos gozosos, estén todos alegres, estén todos agradecidos, porque nos toca escuchar y alabar al Señor, nuestro Salvador. Hoy es domingo y vamos a hacerlo con libertad. Amén, hermanos. Entonces quiero que abramos nuestra escritura. Esta enseñanza la titularemos el día de hoy, Hosana. Amén. Iglesia, hermanos, hermanas, Hosana. Vamos a alabar al Señor. Y quiero que vayamos a la porción bíblica allá en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. En la versión 60, Zacarías, capítulo 9, versículo 9 nos dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. La traducción del lenguaje actual nos dice en esa misma porción bíblica, Zacarías 9:9, Alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito, es humilde pero justo, y viene a darte la victoria. Aleluya. Podemos decir ahí donde estás: alégrate, Proezas, porque tu rey ya vino, ya ha venido hacia nosotros, y el Señor está hoy con nosotros. El Señor mora ahí en tu hogar, con tu familia. Debes agradecerle, debes estar contento, debes estar regocijado porque Dios está ahí y ya vino. Aleluya. Sin lugar a dudas, hermanos, son momentos de crisis, de temor, de angustia, de pánico, de ansiedad generalizado, de miedo. Pero en medio de esta crisis, hermano, generalizada y mediática, te invito a que alabes y que glorifiques el nombre de Cristo y que puedas decir Hosana. Hosana, la palabra Hosana quiere decir sálvanos. Sálvanos, eso quiere decir Hosana, y viene del Salmo 118, 25 y 26, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Aleluya. Alguien debe decir Hosana ahí en su casa, en su hogar. Tú puedes decir Hosana. La traducción nos dice que quiere decir sálvanos, Señor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Debe haber regocijo, hermanos, debe haber celebración, debe haber alabanza. Hoy quiero hablar, hermanos, de 6 diferentes formas de decir Hosana. 6 diferentes formas, repito. Y entrando en materia, hermanos, el primero Hosana lo quiero referir a los discípulos. El primero Hosana es el de los discípulos. Y para esto quiero que vayamos a Lucas 19, versículos 29 al 30 en la traducción lenguaje actual. Lo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. El primero Hosana, el de los discípulos. Fíjate, cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y de Betania,
se detuvo junto al monte de los Olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. El primero sana el de los discípulos. Hermanos, podemos decir y puedo decir que la obediencia precede a la celebración. Dios les da una orden a sus discípulos, y estos discípulos que no mencionan las Escrituras los nombres, fueron e hicieron conforme el Maestro Jesús les ordenó. Fueron obedientes. La obediencia precede a la celebración. Hermano, tú, para que puedas celebrar con mayor gozo, con mayor regocijo, debes ser obediente. Debemos ser obedientes en todos los aspectos de nuestra vida, así como estos discípulos fueron obedientes y atendieron al mandato de Jesús. En la actualidad pareciera que el Maestro los invitara a que fueran a robarse un auto, un carro, a esta región vecina. Y obviamente el Maestro lo pidió prestado y lo tuvieron que regresar. Yo te puedo decir que si pides algo prestado, regrésalo. Cuenta una anécdota, aquel pastor, un pastor experimentado, ya con varios años dentro del ministerio, tenía una biblioteca muy grande, y un pastor, al llegar a su casa, lo invitó a pasar a la biblioteca y se quedó estupefacto, que quedó impresionado por la gran biblioteca que tenía. Y el pastor viejo le dio un consejo y le dijo al pastor joven: nunca prestes un libro, nunca prestes un libro. ¿Ves todos estos libros? Los pedí prestados y nunca los regresé. Entonces, hermano, lo que yo te recomiendo hoy es que si tú pides algo prestado, regrésalo. Jesús les ordenó a sus discípulos que fueran por este animal, este asno, este pollino. Hermano, si en tu vida ya no hay gozo, si en tu vida ya no hay amor, ya no hay alegría, cuando tú vas a alabar a la presencia de Dios los domingos, entre semana, que te hemos pedido que hagas tu altar familiar, que reúnas tu reporte, que reúnas tus ofrendas, tus diezmos, ya no sientes ese amor como en un principio, debes revisar tu vida de obediencia. Definitivamente, cuando uno es obediente a la palabra de Dios y a los preceptos de Dios, uno se siente en paz. La vida transcurre con tranquilidad. Te sientes a gusto porque con tu esposa, con tus hijos hay paz, hay tranquilidad, porque vives bajo obediencia a los preceptos de Dios. Debemos tratar de vivir lo mejor que nos sea posible en obediencia. Cuando tú obedeces, la celebración se expande, no cabes de alegría. Tú vas a la casa del Señor, como lo acabo de repetir, contento, alegre. Y cuando no estás en una vida de obediencia, hermano, repito, cuando no estás en una vida alineada a los preceptos de Dios, esa celebración que tú haces, por ejemplo, esta que estás viendo, las que haces en tu célula, en tu altar familiar, se vuelve superficial. Se vuelve sin razón de ser. Dios quiere una alabanza genuina, definitivamente llena de una vida con obediencia. Hermanos, la palabra misma del Señor dice que el obedecer es mucho mejor que cualquier sacrificio. Y este es el primero sana, el de los discípulos. Mantenernos en obediencia, mantenerse en obediencia. El segundo hosana, amado hermano, hermana, amigo que nos acompañas, es el hosana de la multitud.
Las llegadas de Cristo deben ser los aplausos de la iglesia. Cada que tú llegas al templo, a la iglesia, a tu célula, a los altares familiares, debes estar dispuesto a alabar a Dios, a palmear con Dios, a cantar con alegría. Nada más y nada menos que te hablamos o te hablan de aquel que te salvó, que te rescató. ¿Y por qué no darle palmas, alabanza, gritos, júbilo? La celebración produce más celebración. Fíjate ahí mismo en Lucas 19, los versículos 35 al 38, en la misma versión de la traducción del lenguaje actual, nos dice: luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él. ¿Qué pusieron sobre el burrito, hermanos? Pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos. Muchas personas empezaron a despojarse, a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: bendito el que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Podemos notar algo interesante en esta porción, hermanos. Había una multitud que iba por delante de Jesús montado en el borriquillo, en el pollino, y atrás venía también una multitud juntamente con Jesús. Estas personas iban preparadas para adorar a Dios. Toda esta multitud dice que llevaban palmas, llevaban palmeras, y estas palmeras, hermanos, no se daban en Jerusalén. La localidad más cercana donde había este tipo de ramas era en Jericó, unos cuantos kilómetros retirado de Jerusalén. Ellos sabían a lo que iban, sabían que iban a hacer una celebración magnífica. Y aquí, hermanos, te podría yo decir también algo interesante, que ellos se despojaban de algo, se despojaban de sus mantos. Cada que vienes a la celebración, cada que venimos a alabar a Dios, para que esa alabanza, esa adoración sea de regocijo, sea de alegría, hermano, tienes que despojarte de algo. Por fe, tenemos que quitarnos ese manto, ese problema, cual sea, debes despojarte. Debes levantar esas ramas, debes levantar esas palmas, debes regocijarte. He aprendido y he leído, hermanos, que el silencio denota y refleja arrogancia. ¿Cómo es posible que cuando vamos a la casa de Dios puedo ver hermanos, hermanas? Bueno, por los invitados uno pues los entiende, es la primera vez que están yendo a alabar a Dios o no tienen esa bonita costumbre, pero aquellos hermanos que tenemos esa bonita costumbre de ir cada domingo a celebrar a Dios, no levantan sus manos, no se regocijan, no denotan esa alegría, ese gozo. Pareciera que esos mantos todavía los quieren llevar puestos, esas cargas. O yo te pregunto, ¿de qué te tienes que despojar hoy? ¿Qué sentimiento traes todavía encima? ¿Qué trauma de tu adolescencia? ¿Qué problema traes en la familia? Para que en el momento que usted se despoje, puedas celebrar con regocijo. Mira, hermano, ¿quiénes eran esa multitud que iban con Jesús? Esa multitud, hermano, era gente la cual el Señor había hecho milagros, la cual el Señor Jesucristo había hecho favores, el Señor Jesucristo les había concedido prodigios. Toda esta gente iba clamando: Hosana,
Hosana, gritando: sálvanos, sálvanos. Ahí va el padre con el niño lunático, aquel que se revolcaba de repente en el fuego, en el fango. Me imagino el cuadro diciéndole el padre al niño: mira, ese que va montado en ese asno, en ese pollino, es el que te liberó, es el que te salvó, es el que te rescató. También estaba ahí en esa multitud, dentro de esa multitud, esa mujer encorvada que caminaba, y un día el Señor la enderezó, recibiendo ella su milagro. Me imagino que también estaba el endemoniado gadareno, aquel que había sido liberado de toda una legión de espíritus malignos, ahí también cantando, alabando: hosana. Aquella mujer que con temor decía que si tocara tan solo el borde de su manto, ese flujo, esa enfermedad pararía. Seguramente también estaba ese hombre, la mano seca. Y sin lugar a dudas, hermanos, el evangelista, el apóstol Juan, nos narra que también seguramente Lázaro, el cual el Señor había resucitado con esta séptima señal, cerró con broche de oro este evangelio, también Lázaro estaba ahí. Seguramente quiero preguntarme si hay alguien aquí que alguna vez tuvo algún tipo de problema de esta índole. Pero si Él ha hecho algo por ti, hermano, entonces debes alabarle, debes adorarle, debes exaltarle. Él nos sacó del pecado, Él nos sacó de lo vil. Aleluya. Dios se alimenta con dos cosas, iglesia, hermano. Dios se alimenta con las almas convertidas y con la adoración que tú le ofreces como olor fragante, con la celebración de su pueblo. Repito, hermano, Dios se alimenta con dos cosas: con las almas que se convierten y con la adoración y la celebración de su pueblo. A veces queremos tener en ayunas a Dios. Hoy yo te invito que, como esta multitud clamaba y clamó hosana, hoy tú lo hagas también. Él es nuestro Salvador. Muchos esperaban en esa época a un caudillo llegando con espada desenvainada, en un caballo valiente, guerrero. Pero la realidad es que tenemos un rey diferente. Él es un Salvador de paz y de amor, porque el amor echa fuera todo temor. Aleluya. Había otro tipo de hosana, que es el tercer hosana, que quiero que analicemos hoy y quede grabado en tu vida y en tu corazón. El hosana de los religiosos. Aleluya. El hosana de los religiosos. Hermano, en las celebraciones siempre hay aguafiestas. Siempre hay gente o hermanos que tienen cara de limón con vinagre o vinagre con limón. Yo te puedo decir, hermano, no seas aguafiestas. No seamos unos aguafiestas espirituales. No le eches agua al fuego. Debes gozarte en medio de la celebración. Mira, yo no sabía, pero para hacer una cara triste o una cara de enojado, la cara o tu organismo, tu cuerpo, cuando gesticula, pones a trabajar muchos músculos. Y con la sonrisa solamente trabajan, si al caso, 1 o 2 músculos. Siempre debemos alabar a Dios, hermano, en medio de la crisis, en medio de esta crisis generalizada, como te lo comentaba, en medio de la prueba, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad. Yo siempre le alabo. Te invito a que lo hagas también. Cuando usted dice hosana en su dolor, sea físico o emocional, eso es como un perfume grato delante de la presencia del Señor.
Fíjate lo que dice Lucas 19, 39 al 40, en la misma versión, traducción lenguaje actual. Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Aleluya. Si tú hoy no estás dispuesto a alabarle, a celebrar, a decir hosana, aleluya, sálvanos, alguien mejor que tú lo hará. Si yo no estoy dispuesto hoy a alabarle, alguien mejor que yo lo hará. Juan capítulo 12, versículo 16 al 19 también nos dice: los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros: miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que le habían hecho a Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Amado hermano, hermana, no te detengas a alabarle. Antes de que te convirtieras, hermano, le sacabas brillo a la alfombra, al piso, bailabas, danzabas, te regocijabas. Y ahora que has venido a los pies del Señor, no quieres mover ni siquiera tus palmas. Tu adoración y tu alabanza, hermano, ya estaba predestinada a Él. Él te eligió para que tú le alabaras, para que tú la alabes. Te predestinó. Si no lo haces es porque tú decides no hacerlo. Es la realidad. El querer es poder. Dime si no se merece Él alabanza. Si Él me sanó, si Él te sanó. Dime si no se merece Él la adoración, si Él te salvó, si Él te transformó, te dio esperanza, nos ha dado esperanza y nos ha dado la llenura de su Espíritu Santo. ¿Por qué no alegrarnos entonces cuando estamos delante de su presencia? El siguiente hosana es el hosana del pollino o del burrito. Hermanos, Lucas 19, 30 al 31 nos dice: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes este burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor los necesita. Hermano, hermana, este asno y este pollino ya estaban reservados desde antes de la fundación del mundo. Yo me imagino cuando llegaron los discípulos, el pollino diciéndole a su mamá: mamá, ¿qué estos quiénes son? ¿No? Como esta ocasión con el profeta Balaam, si no mal recuerdo, cuando este burro le habló al profeta. Y lo más chistoso es que el profeta se puso a hablar con el burro. Y la mamá le dice al pollino: hijo, tranquilo, ahorita van a venir los dueños a ver qué sucede. Y así fue. Les dijeron a los discípulos: ¿y ustedes qué vienen a hacer con nuestros animalitos? Bueno, el Señor dice que en un momento Él los ocupa. Entonces ahí fueron el pollino, porque fueron dos animales, fue el asna y el pollino. Y de repente ven la algarabía, y dicen que pusieron el manto sobre Jesús y Jesús dejó caer su peso. Un burro que nunca nadie lo había montado, un burrito salvaje. Pero el Señor puso su gloria, en hebreo quiere decir peso. El Señor puso el peso de su gloria sobre el pollino, el cual nadie había montado antes, porque Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo.
Hermanos, si Dios te ha escogido para que lo cargues, para que seas portador de su gloria, cárgalo, tómalo. Lleva la gloria de Dios donde Él quiere que tú vayas. Así como lo hizo con estos dos animalitos, con este burrito. Y hermano, el penúltimo Hosana, el quinto Hosana, que dijimos que íbamos a analizar las 6 diferentes formas de decir Hosana. El quinto es el Hosana de Cristo. Y el Hosana de Cristo es pasión, hermano. Hoy inicia la Semana Santa y esta semana mayor a nivel mundial se le es conocida como la Semana de la Pasión de Cristo. Él anteriormente no permitía que le alabaran cuando Él sanaba a los enfermos, cuando le daba la vista a los ciegos, cuando sanaba a algún leproso. Les decía: por favor, calla, no vayas y comentes a nadie de lo sucedido. Cuando se transfiguró con Jacobo, Pedro y Juan, Él les dijo: por favor, no le digan a nadie. Antes el Señor Jesucristo no permitía alabanza y adoración, pero ahora sí. Son sus últimos momentos, es la última semana. Por esto está algarabía en medio de esta multitud. Muchos judíos iban a celebrar la Pascua, eran más de 2 millones de personas. Lucas 19, 41 al 44 nos dice: cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Hermanos, esta gente no reconoció el momento de su visitación. Jerusalén era una ciudad que mataba a los profetas y los apedreaba. Mandó a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Oseas, profetas mayores, profetas menores. Sus mismos conciudadanos los mataban, los apedreaban. Y Dios todavía llora cuando tú matas la palabra. Cuando tú en desobediencia matas la palabra de Dios. Si hay algún invitado ahí que me está escuchando, amado amigo, hoy tienes las 2 opciones: que tú pagues por tu pecado o dejar que Dios pague por tu pecado, el cual ya lo pagó. Y el mejor hosana de Cristo fue la resurrección. La resurrección, el cual podemos leer, hermano, allá en Mateo 28 del 1 al 9. Mateo 28 del 1 al 9, fíjate lo que nos dice Mateo 28 del 1 al 9 en la revisión 60, ya para terminar casi. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, aleluya, hosana. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué no le alabas ahí donde estás? Fue el mejor hosana de Cristo, la resurrección, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, y la sexta forma de decir hosana, porque te dije que eran 6 formas. Esa forma te la voy a dejar hoy a ti. Esa forma de decir hosana, sálvanos Señor, te la dejo hoy a ti en estos momentos. Después de esta predicación, tú le vas a poder decir hosana, hosana, alábale, alábale. Ahí donde estás, te voy a invitar que te pongas de pie y que ese hosana característico de tu persona lo hagas como Dios te lo haga sentir en este momento, y eleves esta oración delante de Dios ahí donde te encuentras con tu familia. Puedes abrazar a tus seres queridos, puedes abrazar a tu esposa ahí donde estás, puedes abrazar a tus hijos y decirle al Señor: hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Abrázalos en amor, en alegría, en gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, y dile, entrégale ese hosana, esa alabanza al único que reina, al único que vive por la eternidad. Hoy regocíjate en esta semana de la pasión de Cristo, ese hosana que culminó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu voz, hermano. Levanta tus palmas a Dios. El Señor está ahí contigo. El Señor te abraza. El Señor está con nosotros. Aleluya. Sigue alabando, sigue adorando, sigue exaltando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de regocijo. Celebra con regocijo, celebra con libertad, celebra en obediencia. Deja de ser religioso, deja de ser como los fariseos y cántale, adórale. Pon tus cargas sobre Él y Él hará, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Amada iglesia, mi deseo es que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere. Los amo a todos. Sigamos siendo obedientes, hermanos, en esta semana. Lo menos que te sea posible salir, salvo que sea algo muy necesario, hazlo. Toma tus medidas precautorias. Y en medio de esta prueba, hermano, siempre que haya en tu boca este hosana, esta alabanza, esta adoración, síguete regocijando en tus devocionales diarios. Cualquier día reúnete también con tu familia a hacer tu altar familiar. Levanta tu reporte. No he recibido reportes. Líderes, ojalá puedan apuntar también sus reportes de cuánto están orando, cuánto están leyendo, tus ofrendas, tus diezmos. Dios los bendiga. Yo sé que han sido muy fieles. Hermanos, sigamos siendo obedientes a la palabra de Dios y sigámonos cuidando. Y aquí nos estamos viendo el próximo domingo, hermanos, y estamos atentos a las noticias, a nuestras autoridades, para ver en qué momento pues nos seguiremos reuniendo ahí en nuestras instalaciones, en el nombre de Jesucristo. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Los amamos, hermanos. Saludos a mi familia. Dios los bendiga.